La clase pasada vimos un tema muy importante que fue el dominio del rango de una función. El tema de hoy van a ser los diferentes tipos de funciones. Vamos a estudiar cuáles son las funciones lineales y las funciones lineales afín. Vamos a tener que una función va a ser lineal cuando es de la forma mx. Y además vamos a decir que las funciones lineales cumplen varias propiedades. La primera, pues la que les decía, que es de la forma mx, f de x igual a mx. La segunda va a ser una línea recta que pasa por el origen, es decir, por el punto 0,0. Otra propiedad que tiene es que m va a representar la pendiente o inclinación de la recta. Entonces lo que vamos a tener es qué tan así va a comportarse la función. Vamos a decir que si m va a ser mayor que 0, vamos a tener una función creciente. Pero si m es menor que 0, vamos a tener que la función va a ser decreciente. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x, vamos a tener que va a ser una línea recta que además pasa por el origen, tiene la forma mx con m igual a 1, o sea, su pendiente va a ser igual a 1. Acá nos está mostrando que pasa por el origen, o sea, por el punto 0,0, que sería el punto que nosotros vemos acá. Ahora, nos está diciendo que m, teníamos m vale 1. Eso significa que m es mayor que 0. Por ende, la función va a ser creciente. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que cuando vale 1 en x, vale 1 en y. Por ejemplo, si vale 2 en x, entonces ya aumenta a 2 en y. Y así continúa aumentando. Conforme en x aumenta, en y también va a aumentar. Ahora vamos a tener el siguiente ejemplo, que va a ser f de x igual a menos x. ¿Qué pasa acá? Vamos a tener que m va a ser menos 1, entonces vamos a tener que m va a ser menor que 0. Como tenemos que m es menor que 0, vamos a tener que la función va a ser decreciente. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener que la función ya no va a tener una inclinación así, creciendo como la teníamos en x, sino que esta va a estar al contrario. Entonces vamos a tener que cuando vale 1, la función va a valer en y menos 1. Cuando vale 2 en x, va a valer menos 2 en y. Cuando vale 3, va a valer menos 4. Y así, conforme x vaya aumentando, en y va a ir disminuyendo. Ahora, el siguiente ejemplo tenemos la función f de x igual a 2x más 0. ¿Qué pasa cuando a una función le sumamos el número 0? Pues la función no se ve afectada. Vamos a tener que es de la forma mx con m igual a 2, lo cual significa que va a ser una función creciente. Entonces vamos a ubicarla en el plano cartesiano. Les recuerdo algo, y es que la función siempre va a ser una recta. Además, esta función siempre va a pasar por el origen. ¿Listo? La función lineal siempre pasa por el origen. Ahora vamos a ubicar un solo punto, entonces vamos a ubicar el punto cuando x vale 1. Entonces vamos a tener f de 1 igual a 2 por 1, que nos daría 2. Entonces vamos a ubicar el punto 1,2. Listo, cuando tengan ubicados los dos puntos, vamos a tener que por dos puntos solamente puede pasar una única recta. Entonces vamos a trazar la recta que pase por estos dos puntos. Listo, entonces como pueden ver, la función va a ser una función creciente y vamos a tener que su pendiente va a ser 2, es decir, su inclinación ya no es como la que vemos en el primer ejemplo, sino que aumentó un poquito más. Ahora, para el siguiente ejemplo, vamos a tener que la función va a ser menos 4/6 de x.
Pero 4/6 simplificándolo vamos a tener que sería mitad de 4, 2, mitad de 6, 3 y nos quedaría menos 2/3 de x. Entonces vamos a tener nuestra función que va a ser menos 2/3 de x. Entonces ya sabemos que una función lineal pasa por el origen. Ahora vamos a tener que su pendiente, o sea m, va a ser igual a menos 2/3. Como m va a ser menor que 0, vamos a tener que la función va a ser decreciente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una función que va a tener una inclinación de la siguiente forma. Vamos a calcular f de 1. Entonces, f de 1 va a ser igual a menos 2/3 por 1, que sería igual a menos 2/3. Vamos a ubicar el punto en el plano cartesiano, entonces 1 en x, entonces bajamos acá, y menos 2/3 en y, acá. Entonces este va a ser el punto 1, menos 2/3. Listo, y graficamos la función. Entonces, con ayuda de los dos puntos podemos calcular la recta para la función. Entonces, como pueden ver, va a ser una recta decreciente. Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, la función f de x igual a menos 2x va a ser una función lineal que va a tener una pendiente de menos 2, es decir, que va a ser decreciente. Tenemos f de x igual a 9x, que va a ser una función lineal con pendiente 9. Vamos a tener otro ejemplo, f de x igual a menos 11/5 por x, que va a ser una función lineal donde la pendiente va a ser menos 11/5, es decir, que la función va a ser decreciente. Vamos a tener otro ejemplo, f de x igual a 4/9 por x, se dice que la pendiente, entonces la pendiente va a ser 4/9 y va a ser una función lineal creciente. Ahora vamos a tener que una función lineal la podemos ver como un k por x, donde k puede ser cualquier constante, cualquier número. Y si la k es positiva, vamos a decir que la función va a ser lineal creciente, y si k es negativo, vamos a decir que la función va a ser decreciente. Ya sabes cómo identificar una función lineal. Esta clase la vamos a dividir en dos videos. Para el segundo video vas a poder apreciar cómo poder identificar las funciones que son lineales afín.